Buenos días, jóvenes. Y todavía veo que faltan bastante sus compañeros, entonces esperemos un rato. Y hasta que esperemos, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Ya los veo que se están conectando. Sí, ahí están llegando. Entonces, conforme van llegando, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat por el tema de la asistencia. Revisando el aula virtual, creo que tenemos la tarea de el caso de estudio del COIT y también tenemos la tarea del ataque cibernético a empresas ecuatorianas. Creo que esta era una exposición. Entonces la exposición ya saben el día de mañana, ¿verdad? Y lo otro creo que tienen que subir los documentos. Ya me salió advertencia que tengo el repositorio lleno, así que no me vayan a subir documentos. Creen los documentos en su propio repositorio y me suben el link, ¿sí? Porque de lo contrario, me llenan el repositorio y luego de los otros cursos no me van a poder subir tareas. Entonces, no vayan a hacer eso porque perjudican a sus compañeros. Solamente el link. Entonces, déjenme ver esto. Ahí veo que ya hay algunos trabajos. Chévere. Tarea, leer los artículos del COI y traer 4 casos de estudio. Entonces, ese es los casos de estudio del artículo del COI. Y el otro era, dice, exponer ataques cibernéticos a empresas ecuatorianas, ¿no? Y ahí están los lineamientos que tienen que tomar en cuenta. Entonces, eso exponen el día de mañana. La exposición sería nota para el curso y la persona que exponga pondría punto de actuación en clase. No es una exposición muy larga, es una exposición de 2 minutos, por ahí 3 minutos, como mucho. Entonces lo puede tranquilamente hacer una sola persona, pero si quieren hacerlo con más, pueden hacerlo con más. No hay problema con respecto a eso. Ya, les comento que según mi bitácora, hoy día nos toca la ley de comercio electrónico y estaba yo revisando a ver si la ley ha cambiado y me topé con que la ley ha cambiado. Entonces vamos a revisar la ley de comercio electrónico. A ver dónde está. Ya, vamos a revisar la ley de comercio electrónico y de repente por ahí nos demos cuenta de dónde ha cambiado, si es que se puede. Y si es que no se puede, pues no se puede. Básicamente, no sé si nos demos cuenta de dónde ha cambiado, porque la mayoría de la ley se mantiene correcta, ¿no? Entonces aquí tenemos que la última modificación de esta ley fue el 8 de diciembre del 2020, o sea, ahora poco nomás, ¿no? Entonces, hoy día empezamos a ver la ley de comercio electrónico
firmas y mensajes de datos. ¿Sí? Bueno, aquí están los preliminares de la ley, ¿verdad? Aquí por qué se creó la ley, ¿no? O sea, las consideraciones que tomó el Congreso Nacional, ¿verdad? Y aquí comenzamos con los artículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es que vamos a examinar cada uno de estos artículos y de alguna manera ver el contexto, ver qué aporta, ver si es importante o no. Entonces, comencemos con el primer artículo. Y el artículo número 1 habla del objeto de esta ley. Dice que esta ley regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico. No, para esto de aquí, no sé si en algún momento, en alguna otra asignatura, ustedes han visto un esquema de cómo funciona la firma electrónica. Bueno, como no me contestaron, sumo que sí han visto. No hemos visto. No han visto. Ya, entonces, mañana de repente me hacen acuerdo para... Yo creo que tengo un video guardado, pero no lo quiero poner hoy día, sino que prefiero ponerlo mañana. Déjenme buscar si lo tengo el video. Déjenme ver, ciberdelito. Sí, sí tengo un video de firmas electrónicas. Entonces mañana le pongo ese video, a lo mejor ahí les queda un poquito más claro. Ya, veamos el artículo número 2. No, estos artículos son como los preliminares, o sea, son como más o menos dando los conceptos, la importancia, y después vienen los artículos que son más aplicables, ¿no? Estos artículos primero son como los principios de la ley, ¿verdad? Bueno, el artículo número 2 dice, reconocimiento jurídico a los mensajes de datos. Dice, los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en la ley y su reglamento. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Alguien que me diga qué significa eso? Jóvenes, alguien que diga qué significa eso, o sea, qué entienden, qué importancia le ven en ese artículo número 2. Ya, les voy a decir dos cositas, dos cosas. Espero que no me olvide porque tengo una memoria volátil y acabo de descubrir, de darme cuenta que la mayoría de las personas que se han enfermado con el virus, por lo general sufren de lo que se denomina niebla mental, es decir, que se olvidan de las cosas, ¿no? Entonces, puede ser que yo tenga algo de eso, que tenga la niebla mental, es decir, que me olvido de lo que hice hace 2 minutos, o lo que iba a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, las personas que sufren el virus se vuelven como más, yo digo como cuando las cucarachas le han echado baigón y van por ahí así medio tontitas. Entonces, así, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ese virus porque sí hace daño. Bien, se los pongo de otra manera. Ustedes están conscientes que si usted, por ejemplo, por WhatsApp, usted, digamos, yo le digo, oye, regálame tu casa, y ustedes por WhatsApp dicen, ja, 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 sí, te la regalo. Ustedes saben que ese mensaje tiene el poder legal como para apoderarme de la casa. Ustedes sabían eso, o sea que no, lo que ustedes escriban por WhatsApp o por mensajes de datos o por redes sociales podría ser considerado un documento donde ustedes están ejerciendo su voluntad. No, porque uno lo dice como de chiste. Entonces como que uno no se lo toma en serio. Bueno, Claro, si es por ese medio.
Tiene un punto a favor, porque en un juicio, usted con su abogado diría, veamos el contexto, y el contexto es una conversación informal donde no se está tratando el tema, entonces a la larga sí, a la larga probablemente le den la razón que no está bajo ese contexto. Pero, por ejemplo, imagínense que usted le llama una telefónica, le dice, le vendo un plan, y en este plan usted va a tener estos beneficios, acepta, y usted sin querer se le va el sí, o por de broma le pone el sí. Entonces, esa telefónica con ese sí es lo suficiente, ¿verdad? Fuertemente legal como para chantar el plan en sí. ¿Sí? Entonces, la importancia de este artículo es que lo que ustedes se manejen electrónicamente o las redes es suficiente como para ser considerado un documento legal, un documento que de alguna manera está demostrando su intención, ¿verdad? Su juicio. Por ejemplo, si usted se pelea con su novia y le dice, vas a ver que me la vas a pagar, esto no se va a quedar así, y le escribe ese mensaje, ¿verdad? Y algo le llega a pasar a su novia, con ese mensaje usted como que está demostrando que usted es el culpable, a pesar que usted en ese momento se lo puso de furia, de coraje o lo que sea, ¿verdad? Ese mensaje puede tener el suficiente valor jurídico como para involucrarlo, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero decir es que cuando ustedes se expresen por redes sociales o por mensajes, ¿no? Eh, eviten irse de palabras o de poner algo que definitivamente no están dispuestos a aceptar, ¿no? O sea, hay que ser un poco serio por esto porque puede ser considerado un, una evidencia de que ustedes sí estuvieron de acuerdo, ¿no? Tiene, eh, tiene el mismo poder jurídico que tendría un contrato firmado, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo número 2 y allí la importancia, ¿no? Entonces, cuando usted envía su mensaje de WhatsApp, ¿verdad? O deja su comentario ¿cómo es que se llama esto? Twitter creo que es. No, no es Twitter, es ¿cómo se llama el de pajarito azul? Twitter. ¿Perdón? Sí, es Twitter. Twitter. Ah, ya. Entonces, es que no sabía si lo estaba pronunciando bien. Entonces, esos mensajes de Twitter, esos comentarios, los comentarios, cuando usted en una foto de repente de alguien pone algún comentario, ese comentario es suficiente evidencia como para demostrar que usted lo puso. O sea, no es que usted dice, ah, me hackearon. No, o sea, sí lo puede argumentar, pero tiene que demostrar que lo hackearon. ¿Sí? Entonces, ojo con eso allí, muchachos, eso es importante del artículo número 2. Artículo número 3 dice incorporación por remisión. Dice, se reconoce la validez jurídica de la información no contenida directamente en el mensaje de datos siempre que figure en el mismo en forma de remisión o de anexo accesible mediante el enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes, ¿no? Este artículo también es importante. El artículo número 3 indica si, por ejemplo, ustedes envían un correo y le dicen, allí te mando el contrato y el contrato ustedes lo adjuntan, ¿verdad? Como un documento adjunto, ¿verdad? Y ustedes se equivocan, el contrato eran que ustedes iban a hacer el trabajo por $5,000 y ustedes se equivocan y ponen un contrato donde dice voy a hacer el trabajo por $100, entonces eso es un documento legal, ¿verdad? Porque el documento que va adjuntado a un mensaje de correo y que guarda relación con ese mensaje de correo, se convierte también en un documento jurídico válido. Entonces, el que recibe, el que dice, ah, me vas a trabajar por 100, dice, aquí en el contrato que me envió en este mensaje, dice que me va a trabajar por 100 y ahora me tiene que trabajar por 100, ¿sí? Entonces, son situaciones un poco exageradas, ¿verdad? De que eso va a pasar en la vida real, pero el contexto es que podría pasar, o sea, en estas partes jurídicas a veces ocurren unas cosas que hasta que no ocurren la gente no sabe que es verdad, ¿no? Y cosas jurídicas que pueden pasar, por ejemplo, los puentes estos de Estados Unidos, la Torre Eiffel, nuestro mismo reloj de ahí del Salado, todos esos de ahí se han vendido, ¿sí? Se han vendido porque la gente
como no estaba en la ley que no se podía vender, pues los vendieron en su época. ¿Sí? En España, por ejemplo, hay una señora que pidió derechos sobre el sol, ¿no? Y ahora la señora quiere demandar a toda la humanidad porque dice que todos nos estamos beneficiando de su sol, de su propiedad. ¿Sí? Entonces, estas cosas así disparatadas a veces ocurren, a veces a la gente se le ocurre cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de sacar algún beneficio, ¿no? Entonces, el punto aquí importante es que documento que vaya adjunto a un correo y que obviamente tenga relación con ese correo, ¿verdad? Por ejemplo, que yo digo, ahí te envío el contrato y la otra persona acepte y diga, sí, aquí recibe el contrato. Entonces, ese documento adjunto que no forma parte del mensaje de datos también tiene validez jurídica, ¿no? Entonces, ese es el artículo número 3. Bien, veamos el artículo número 4. Este ya habla de la propiedad intelectual y dice lo siguiente. Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Este es un artículo también importante, ¿no? Básicamente lo que dice es que aquí en la legislación ecuatoriana, porque esta es la Ley de Comercio Electrónico del Ecuador, entonces aquí en Ecuador nosotros vamos a respetar los acuerdos internacionales con respecto a la ley de propiedad intelectual. Es decir, que si alguien de otro país acusa a alguien en este país que ha violado las leyes por allá, entonces nosotros vamos a decir, sí, es verdad, violaste las leyes de por allá y por lo tanto te vamos a juzgar, ¿verdad? Te vamos a juzgar aquí porque como tenemos acuerdos internacionales, a lo mejor te metemos preso, te juzgamos aquí o a lo mejor te extraditamos a donde te están reclamando, ¿verdad? O a lo mejor si traes algún producto que está en litigio legal por otro lado, aquí tenemos tu negocio hasta que se solucione el problema que tienes por aquí, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual está protegida y respeta convenios internacionales. Entonces, esto hace que esta es una ley un poco moderna con respecto a ese sentido. Artículo número 5 de la confidencialidad y reserva. Dice, se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, serán sancionados conforme a lo dispuesto a esta ley y demás normas que rigen la materia, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es que cuando usted envía un mensaje de datos, sea un correo, ¿verdad? O incluso podría ser algo así como un mensaje de WhatsApp o de Messenger, ¿verdad? O un mensaje de texto, todos esos allí respetan el principio de confidencialidad, ¿verdad? Es decir, que eso es su información privada, y al no ser que usted la quiera hacer pública, se debe mantener en privado, ¿no? ¿Y contra qué protege el artículo número 5? Contra de repente algún hacker, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, digamos que ustedes internamente están diciendo, el profesor me cae mal, ahí están en el grupo suyo, el profesor me cae mal, y eso es interno de ustedes, y viene un hacker y dice, ajá, ahora voy a hacer público esto de aquí, y yo me entero, oh, ustedes están hablando mal de mí, ¿verdad? Entonces, el hacker violó la privacidad de datos que tenían ustedes al hacer su mensaje público, ¿no? Más allá de que yo también pueda tomar acciones legales porque están hablando mal de mí, pero eso ya es otra ley, ¿sí? Entonces el hacker estaría rompiendo su confidencialidad. Por lo tanto, si usted le hackea el teléfono a su novia, ¿verdad? Le pone así esas artimañas para ver el WhatsApp, el Messenger o el correo electrónico, ustedes están rompiendo la ley de la confidencialidad y la reserva porque eso es personal y a no ser que les hayan dado un consentimiento y de ser posible por escrito para que después no los demanden, entonces ustedes estarían cometiendo un delito, ¿no? Yo les exagero las cosas como para que ustedes lo asimilen mejor. Ya saben, nada de andar hackeando mensajes, correos ajenos. Artículo 6. Información escrita. Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos siempre que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta, ¿no?
Por ejemplo, viene una autoridad y le dicen a ustedes, mañana quiero que me hagan tal informe y lo quiero por escrito. Entonces ustedes dicen, uy, por escrito, pero yo no tengo papel ahorita. Yo le voy a escribir un correo electrónico y ustedes escriben el correo electrónico, la información y lo envían. Entonces, si ustedes envían un correo electrónico o algún medio electrónico, ¿verdad? Ustedes están cumpliendo el requisito de script, ¿no? Es decir, que su correo electrónico, su medio electrónico, ¿verdad? Cumple con lo requerido por escrito, ¿verdad? Siempre y cuando la otra persona tenga la posibilidad de leerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo un informe y el informe lo encripto, ¿verdad? En un archivo zipeado, y yo envío el archivo zipeado a pesar que la otra persona pueda tener el desencriptador, ¿verdad? Pero si no tiene la clave no lo va a poder encriptar. Por lo tanto, allí no se considera que se ha cumplido esta ley, ¿no? La ley se considera, si por ejemplo yo le digo, bueno, voy a enviarle en el formato universal que es PDF. Entonces, sí tiene que tener PDF y por último se lo envío en Word. Entonces, si yo lo hago de esa manera, estoy cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, es lo único que hay que considerar, ¿no? En este caso, se le envía por correo, yo creo que se cumple ya la ley. Entonces, ya vamos por el artículo 6. Artículo 7. Información original. Cuando la ley requiera o obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos si, siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva. Como mensaje de datos. ¿Ya? Este artículo también está interesante. Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro si mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación o archivo presentación. Por acuerdo de partes y cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la ley, se podrá desmaterializar los documentos que por ley deben ser instrumentados físicamente. Dos documentos desmaterializados deberán contener firmas electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el siguiente artículo. Ya, artículo número 7, interesante. Por ejemplo, pongámosle un ejemplo. Sus partidas de nacimiento. En mi caso, mi partida de nacimiento era un papel garabateado con pluma. ¿Sí? Entonces, ese es mi documento original de mi partida de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden un original, yo tengo que ir al registro civil y sacarle copia a mi partida de nacimiento, que sale toda así con humedad, que sale toda oxidada, toda borrada, por ahí las puntas con hongos, por las otras esquinas comida de ratones. Entonces, ese es mi documento original, ¿no? Entonces, el artículo 7 me permite que ese documento sea digitalizado, es decir, que sea escaneado, ¿verdad? Y una vez que es escaneado, entonces ese documento escaneado, ¿verdad? Puede considerarse una información original, ¿no? Entonces, documentos escaneados se consideran originales, ¿no? Dice, también se considera mensajes de datos, ¿verdad? Que permanecen íntegros siempre y cuando su contenido sea inalterable. Entonces, si en mi partido original sale mi nombre, Jorge Alvarado, ¿verdad? Y en el documento que está escaneado, ¿verdad? Yo le he agregado Jorge Enrique Alvarado Chan, o sea, le he puesto así como una etiqueta encima, entonces ya el documento no es íntegro, ¿verdad? Porque el original no lo tiene así, ¿no? Entonces yo no puedo alterar el documento digitalizado, así como no puedo alterar el documento físico. Ambos casos sería una alteración y alterar documentos públicos está penado por ley. Entonces el documento tiene que permanecer íntegro, es decir, sin modificaciones, tal y cual como el original. Y de esta manera, si se garantiza esto, entonces se puede considerar original.
Cambios que se permiten. No sé si a ustedes les ha pasado que yo les envío, por ejemplo, les envío una carta donde yo les digo, les explico las políticas de la clase, ¿verdad? Y en mi caso, la carta entra en 2 páginas, ¿sí? La carta de las políticas de la clase entra en 2 páginas, ¿verdad? Y yo se las envío a ustedes por correo, ¿sí? Entonces son 2 páginas, ¿verdad? Y ustedes la imprimen, pero en su impresora ustedes tienen un tipo de tamaño de hoja más grande o de repente tienen un porcentaje de reducción de la copia más pequeña. Entonces cuando ustedes la imprimen, en vez de salir en 2 páginas, sale en 1 página. Sí, la pregunta será, ¿es el original? Porque el original tiene 2 páginas y ahora a ustedes les sale en 1 página. ¿Es original o no es original? ¿Qué dicen, jóvenes? Lo que importaría no es el contenido. Entonces usted dice que sí es el original. Diría que sí. Ya, entonces póngase ahí participación en clase. Ya, como bien lo dice acá, ¿verdad? El documento es el original, ¿verdad? Y no importa si en el proceso de comunicación cambia, ¿no? Porque lo que cambia es el formato, de repente el tamaño de letra, todo, pero la esencia del contenido no cambia. Creo que se podría aplicar también, de repente, si cambia, si se hace una traducción. Si se hace una traducción, también podría considerarse que el documento es original, siempre y cuando la traducción respete el significado del documento original, ¿no? Entonces, es válido lo que dice su compañero. En este caso, el formato no es tan importante, sino la información que contiene. Y esa eh, tiene que ser inamovible. Ya, aquí están hablando de desmaterializar los documentos, ¿no? Entonces, resulta que en el registro civil tiene mi acta de nacimiento toda sucia, con polillas, con hueco y con todo, ¿verdad? Y lo que han hecho es que la han digitalizado, ¿no? Entonces, la ley me faculta a mí que si yo tengo documentos que ya realmente su mantenimiento ya no es posible, porque pueden causar enfermedades, porque ocupan espacio, porque por un sinnúmero de cosas, o sea, ya físicamente no es posible mantenerlos. Entonces, una vez digitalizados, lo que se puede hacer es destruir los documentos, ¿no? Entonces, esta parte del artículo propone que pues, si las partes, o sea, tanto la autoridad, ¿verdad?, como los que mantienen los documentos se ponen de acuerdo y deciden desmaterializar los documentos, es decir, que todos los documentos físicos se escaneen, entonces pueden ser destruidos, ¿no? Un dato adicional es que para desmaterializar los documentos, o sea, para convertir los documentos físicos a digitales, tiene que haber certificaciones de con firmas electrónicas. ¿Por qué con firmas electrónicas? Porque las firmas electrónicas van a garantizar la integridad de los documentos, ¿no? No como esos títulos universitarios que a veces sacan algunos políticos, ¿verdad? Que salen del aire. Entonces, esos no, sino que aquí con firmas electrónicas ya se evitan ese tipo de fraude. Entonces, eso es lo que dice el artículo 7, un artículo interesante. Artículo 8 de la conservación de los mensajes de datos. Toda información sometida a esta ley podrá ser conservada. Este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos siempre que se reúnan las siguientes condiciones. A. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta, es decir, que lo guarde en un formato que pueda ser leído, por ejemplo, un PDF cumple ese formato. B. Que sea conservado en el formato que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato demostrable que reproduce con exactitud la información enviada o recibida. O sea, si era un mensaje de WhatsApp, pues que se quede como mensaje de WhatsApp. Si era un mensaje de correo, que se quede como mensaje de correo. O que se quede en un PDF, pero donde se demuestre que eso fue un mensaje de correo o un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Y que se pueda demostrar que el mensaje es el mismo.
Entonces, de manera predeterminada que sea el original, y si no se puede el original, en uno que haga prevalecer y que indique cómo fue el original. C, que se conserve todo dato que permite determinar el origen, destino del mensaje, la fecha y la hora que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado, ¿no? Entonces, para esto aquí, los correos, pues, son los que tienen cuál es el origen, el destino, la fecha, la hora, y todos estos datos adicionales. Los mensajes de WhatsApp también los tienen, ¿no? Entonces, se puede determinar en el tiempo y en el origen y el destino, ¿verdad? Para quién generó el mensaje y quién fue enviado. Si ustedes recuerdan, creo que en el año de Lenin, creo que fue en octubre del 2017, que hubo esta revuelta en Quito, ¿verdad? Muchas de las personas que fueron sancionadas como originadores de esta propuesta en Quito fueron encontrados, ¿verdad?, mediante los mensajes de datos que demostraban que esos mensajes salieron de sus orígenes, ¿verdad? Y que a través de esos mensajes, pues, promulgaban el desorden, ¿verdad? Que en ese momento el gobierno de ese entonces lo calificó de terrorismo, ¿sí? Entonces, ojo con esos mensajes, ¿no? Ojo con todo lo que está por ahí en su teléfono. D, que garantice su integridad por el tiempo que establezca el reglamento de esta ley, es decir, que se mantenga íntegro, es decir, que no se pueda modificar, ¿no? Los mensajes de WhatsApp, los mensajes de correo, los mensajes de Messenger, no son fácilmente modificables, por lo tanto, aplican esto, ¿no? Un documento de Word, de repente un documento de Word podría tal vez ser modificable, ¿no? Yo hoy día hago una cosa y el día de mañana lo puedo modificar. Entonces, un documento de Word podría de repente no cumplir esto de aquí, pero los documentos de Word también tienen su registro de fecha, hora y modificación. Entonces, por ese lado podríamos demostrar. Bien, toda persona podrá cumplir con la conservación de los mensajes de datos utilizando servicios de terceros siempre y cuando cumpla las condiciones mencionadas en este artículo, ¿sí? Entonces, si yo de repente conservo este material en mi computadora y yo digo, no, pues mi computadora me la pueden robar o mi teléfono me lo pueden robar, entonces yo puedo sacar un respaldo o puedo llamar a un tercero, pero puedo sacar un respaldo en un disco duro para decir que tengo la información a salvo, o puedo contratar un servicio de un tercero como un repositorio en la nube para guardar esa información. Entonces yo estoy respetando la ley, o sea, esos mensajes valen, porque todos estos ítems se respetan, ¿verdad?, en la nube, ¿no? La mayoría de las personas, de los proveedores que dan servicio en las nubes, pues proveen estos tipos de seguridades donde garantizan la integridad y la seguridad de los datos. La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje de datos no será obligatorio el cumplimiento de los establecidos en los literales anteriores, ¿no? Entonces, esto es como que el mensajito donde dice, allí te envío la información, pues ese mensajito no es tan importante. Bien, artículo 9 de la protección de datos. Dice, para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos obtenidas directas o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros, ¿no? Entonces, es allí la importancia de la privacidad de datos. A mí esto se me ocurre, por ejemplo, en las telefónicas. En las telefónicas tienen el registro de nuestras llamadas de datos. Entonces, ese registro, si su novia dice, quiero saber a quién llamó, entonces la telefónica no le puede dar esa información, porque esa información solo se la puede dar si su novio dice, sí, sí, dele el registro de las llamadas para que ella vea a quién yo llamo, ¿no? Entonces, los datos están protegidos cuando existe una institución que guarda registros, ¿verdad?, de su información. La recopilación o el uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular
u orden de la autoridad competente. Entonces, si ustedes no autorizan a que les revisen el registro de las llamadas, nadie puede meterse con eso allí porque eso está garantizado por la Constitución. A no ser que ustedes estén bajo una investigación de carácter, digamos, policial, ¿verdad? O similares, donde sea una autoridad que impida romper ese sigilo para revisar a ver si ustedes tienen algún tipo de conexión, ¿no? O sea, se realiza una investigación judicial, ¿no? Entonces, si la autoridad lo pide, ellos sí pueden romper ese principio. No será necesario el consentimiento para recuperar datos personales de fuentes accesibles al público cuando se recojan para ejercicio de las funciones propias de la administración pública en el ámbito de su competencia y cuando se refieran a las personas vinculadas por relación de negocios laboral, administrativa, contractual y necesarias para el mantenimiento de las relaciones o el cumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el SRI le pide el registro civil, los nombres de todos los ciudadanos ecuatorianos, el registro civil no le puede decir, no, esos datos son privados, no te los voy a dar, porque el SRI, bajo su competencia, tiene el cobro de los impuestos y para esto requiere conocer quiénes son los ciudadanos ecuatorianos para cobrarle los impuestos. Por lo tanto, si el SRI lo requiere, ¿verdad? El registro civil se lo tiene que facilitar porque no está violando la ley, porque no, el SRI no quiere esos datos como para romper su intimidad, sino que los quiere porque es parte de su proceso. Entonces, instituciones públicas que necesiten datos privados como parte de su proceso, sí pueden acceder a la información. Algo así es lo que pasó con el servidor de Miami, donde en el servidor de Miami se guardaba un respaldo de los datos de los usuarios del registro civil, me parece que era el mismo registro civil, y entonces los hackers pues se metieron al servidor de Miami y se robaron los 17 millones de cuentas de los ecuatorianos. Entonces, no se asusten si de repente salen por allí en el internet haciendo compras en otros países del mundo, ¿sí? Porque se robaron, no era tan sensible la información, pero imagínense si hubiera sido sensible. Entonces, eso es lo que dicen que los políticos pueden, o mejor dicho, las instituciones públicas pueden hacer uso de su información si es que es parte de sus procesos normales. Ah, ya. Y por ejemplo, cuando ustedes en el trabajo le digan, a ver, dame tu número de cédula, dame los datos donde tú has trabajado, dame tu récord policial. Cuando en los trabajos a ustedes les piden ese tipo de información, ustedes no pueden decir algo así como, oh, esa es mi información privada y la Constitución me protege mis datos y por lo tanto no se los puedo facilitar. No. La ley, ¿verdad? Dice que cuando hay una relación de negocios o una relación laboral, administrativa, contractual, es decir, que ustedes tienen una relación con una empresa y esa empresa u organización necesita verificar sus datos personales, entonces ellos tienen el derecho de revisar su información, ¿no? Entonces, ya saben que ustedes están protegidos, pero hasta cierto nivel, ¿no? El consentimiento a que se refiere a este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de datos. La revocatoria no tendrá en ningún momento caso retroactivo. Es decir, si a ustedes le dicen, oye, ¿puedo entrar a tu registro de llamadas que voy a revisar algo? Digamos que sea su novia, ¿no? Entonces ustedes le dicen, ya, yo te autorizo para que tú revises mis datos. Y de repente ustedes se acuerdan, oh, no, me llamó, mi ex me llamó y me va a eso. Y entonces ustedes le dicen a su novia, ya no te autorizo para que revises mis datos, ¿no? Entonces, lo que dice este artículo aquí es que si usted dio la autorización y ahora le quita la autorización, usted le puede quitar la autorización, pero el tiempo que duró la autorización anterior, ¿verdad? Ese queda válido, ¿no? Entonces usted se la da hoy día tiene permiso, y si se la quita el viernes ya pierde el permiso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Y ahora se van a pelear los que tienen novias allí. Tú no me puedes revisar el celular. Tú no me puedes revisar mis mensajes de datos. Estás violando la ley.
¿Será que se pelean? Preguntas, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes? No. Ya, veamos entonces el artículo 10. Dice, artículo 10. Procedencia de identidad de un mensaje de datos. Dice, salvo prueba en contrario, se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía, autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos. Ya. Aquí lo que dice es que si usted envía, por ejemplo, un correo, donde, por ejemplo, yo les envío un correo, yo, por ejemplo, en mi correo les pongo, los voy a pasar a todos. Así, yo de broma les puse así en el mensaje, los voy a pasar a todos, ¿no? Y el mensaje salió de mi cuenta de correo y lo recibieron ustedes, los alumnos. Entonces, eso es legal. ¿Sí? Eso es legal. O sea, yo no puedo decir, no, ese no fue mi correo. ¿Sí? Y si se los envío a ustedes, entonces tampoco no puedo decir, no, es que no se los quise enviar a ustedes. Entonces, lo que está tratando de decir aquí el artículo número 10 es que es importante que si ustedes envían un correo, pongan sus 5 sentidos de lo que están escribiendo ese correo, porque ese correo se convierte potencialmente en una prueba, ¿sí? Si usted deja su correo abierto y viene otra persona, ¿verdad? Viene un alumno y dice, muchachos, los voy a pasar de curso porque se tomó mi cuenta de correo, ese correo es considerado de manera legal. De allí yo voy a tener que hacer un proceso para demostrar que ese correo no fui yo, ¿verdad? Pero no bastará con decir, no, no, yo no fui, sino que tendré que probar que yo no fui, ¿verdad? Tendré que recurrir a cámaras de seguridad, testigos y todo para demostrar que yo no fui, ¿verdad? Porque hasta mientras ese correo es válido. Entonces, ojo con eso allí. Dice, literal A, si hubiese dado aviso de que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor. En ese caso, el aviso se lo hará antes que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, yo estoy con un contrato, ¿verdad? Estoy con un contrato con China, digamos, y yo tengo un contrato. Entonces China me dice, te hacemos el trabajo por $1.000.000, ¿verdad? Y alguien de mi oficina dice, sí acepto, ¿verdad? Sí acepto, hacemos el contrato por $1.000.000. Entonces, si él lo envía y yo de repente me voy a mis bandejas de elementos enviados y veo que hace un rato envió eso, que este es el contrato, yo tengo que enviar otro correo indicando, el correo anterior no fue escrito por mí, fue un error, parece que alguien aquí se metió en la computadora, y también tengo que llamarlos y decirles, el correo que se emitió a las 4:43 de este perfil que dice tal cosa, ese correo no es verdad. Yo tengo que llamarlos antes de que se actúe. Sí, en el caso de que China recibe el correo y dice, ok, hagamos todos por $1.000.000, ¿verdad? O sea, ellos confían en el correo que recibieron. Entonces yo tendré que probar que ese correo no lo emití yo y que esas no son mis verdaderas intenciones, ¿verdad? Y demostrar que ese correo fue falso, ¿no? Y B, si el destinatario no hubiese efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso del resultado. Por ejemplo, si China dice, yo le pongo ahí en el correo, ¿verdad? Le regalo mi empresa, ¿verdad? Y China recibe, oh, ya nos regaló la empresa, chévere, hagamos fiesta. No, pues si China recibe un correo así medio raro, lo que tiene que hacer China es enviar otro correo donde dice, ¿estás seguro que me regalas tu empresa que tiene tantos metros cuadrados y está valorada en tantas cosas, que está a tu nombre, ¿verdad? O sea, China tiene que corroborar o tiene que llamarme. Oye, recibí un correo donde me regalas tu empresa, ¿eso es verdad? Entonces, el destinatario también, cuando la información que recibe no está dentro de los patrones normales de la información, tiene la obligación de verificar que sea correcto. Es decir, no puede decir, yo no sabía y ya hice el negocio, sino que también tienen que tener algún tipo de verificación, ¿no? Entonces, en estos ambos casos, los correos que salen del buzón de uno pueden ser considerados como no válidos. Pero si se dan cuenta, demostrar que no son válidos es un trámite y por lo tanto, lo mejor que hay que hacer es prevenir que estas cosas no vayan a
No sé si tienen alguna pregunta o duda hasta allí. Ya, si no hay preguntas, creo que estamos sobre la hora. Y entonces creo que ya nos toca cortar. Mañana seguimos, ¿verdad? Con esto de los artículos. Entonces, lamentablemente, pues los artículos y conocer la ley es leer los artículos. Entonces, vamos a estar con un buen tiempo con eso. Listo, jóvenes. De mi parte, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Si ustedes gustan, ya pueden retirarse. Yo me quedo aquí copiando sus asistencias. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectar. Muchas gracias. Buenas tardes.